El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Salmos capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Y qué más? Admitid amonestación. La palabra del Señor nos dice, en primer lugar, que el Hijo de Dios, el que ha sido llamado a rey y a sacerdote, debe ser prudente. Amén. ¿Cuántos prudentes hay aquí? Amén. Segundo lugar, ¿qué más dice ese versículo bíblico? A ver. Admitid amonestación. Qué interesante, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta admitir la amonestación? ¿Seguro? ¿Seguro? No es tan fácil admitir una amonestación. No es tan fácil. Mire, en otra versión dice: déjense enseñar. Pero dejarse enseñar no es solamente venir y sentarse y escuchar. Es escuchar y es poner en práctica lo que aprende. Nosotros debemos aprender a admitir amonestación, pero para admitir amonestación hay que ser dócil, hermanos. Y qué difícil que es ser dócil. Qué difícil que es ser dócil. Acatar órdenes. De pronto alguien le dice: haga esto de esta manera, y usted lo hace todo lo contrario. No le gusta acatar órdenes. Recibir instrucciones y cumplirlas. Pero hermanos, esto tiene que ver con la humildad. Mire, el orgullo nos hace que nosotros no acatemos órdenes, que no admitamos la amonestación. De pronto usted tiene un líder en su grupo y el líder le dice: vamos a hacer las cosas de esta manera. Y usted dice: no, yo hago las cosas a mi manera. Allí no hay humildad. Allí no hay una persona que sabe acatar órdenes. Y la persona que no sabe acatar órdenes, hermanos, no agrada al Señor. Y no puede dirigir nada. Porque si primero no sabe acatar amonestación, ¿cómo va luego a amonestar y a dirigir a otros? Es imposible. Entonces, tiene que aprender a recibir amonestación. Amén. ¿Cuánto le gusta ser amonestados? No es tan fácil, ¿no? A veces nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, pero no siempre tenemos la razón. Aprendamos a escuchar a las personas que nos hablan con la palabra, porque la palabra de Dios siempre tiene la razón. Mire, le voy a contar algo. Hubo un tiempo en Samaria que pasó una gran hambruna. No tenían qué comer. Y dice que allí se vendía la cabeza de un asno y el estiércol de las palomas en un precio extravagante. La gente compraba esto a un precio muy alto para comer el estiércol de las palomas, porque no había nada más que comer. Pero aún el estiércol de las palomas se acabó. Un día dice que el rey iba pasando y alcanza a oír a dos mujeres que estaban peleándose. Y escucha por qué se pelean y le dice, y se para él, ¿no? Y dice: alto, quiero saber por qué están peleando. Y una mujer le dice: mira, rey, nosotros llegamos a un trato. Y el trato era que esta mujer tiene su hijo y yo tengo el mío. Entonces dice: un día íbamos a matar a un hijo y nos lo íbamos a comer, y al siguiente día íbamos a hacer eso con el hijo de ella. Entonces dice: ya matamos a mi hijo, ya lo cocinamos y ya nos lo comimos, y ahora nos toca matar al hijo de ella y ella lo ha escondido. Mire hasta dónde llegaba el hambre en Samaria,
hasta el punto que tenían que matar a sus hijos y comérselos. El rey, cuando escuchó esto, dice que rasgó sus vestiduras y se puso a llorar. Pero este rey, fíjese, este rey era un rey que vivió en el tiempo del profeta Eliseo. Y Eliseo había profetizado y les había dicho al rey y a todo el pueblo que Samaria iba a caer y que iba a venir esta hambre si ellos no se arrepentían. Pero el pueblo no se arrepintió, el rey no quiso obedecer, el rey no acató órdenes, el rey no aceptó la amonestación y por eso estaban en esas condiciones. ¿Y saben lo que hizo el rey en esos momentos? Dice que se rasgó sus vestiduras, se puso cilicio, se puso a llorar, pero de ahí, ¿sabe lo que dijo? En lugar de arrepentirse, en lugar de decir, yo quiero la palabra de Dios, dijo, en este mismo momento, yo mandaré a matar al profeta Eliseo. Y llamó a sus hombres de confianza y mandó para que maten a Eliseo. Eliseo estaba en otro lugar junto con todos los demás profetas. Y mientras el asesino iba para matar a Eliseo, dice que Eliseo recibió una revelación de Dios. Y Dios le dijo a Eliseo, vienen para matarte. Y Eliseo le dijo a los demás ancianos, a los demás profetas, en estos momentos vienen a matarme. Y esos demás profetas se movieron y cerraron la puerta y no permitieron que ese hombre entre. Ese hombre venía a cortarle la cabeza a Eliseo. Luego de esto, el rey no pudo matar a Eliseo. Luego de esto, Eliseo fue donde el rey y le dijo, muy interesante lo que le dijo Eliseo al rey, hermanos. Le dice, rey, escúchame lo que te voy a decir. Samaria está pasando hambre. La gente se está muriendo, pero es por el pecado del pueblo. Pero Dios tiene misericordia y mañana a estas horas se venderá en la puerta de Samaria harina, se venderá cebada y todo eso simplemente con una monedita de plata. Hermanos, esta palabra era la palabra del profeta, era la palabra de Dios. En ese tiempo la palabra de Dios no estaba como la tenemos ahora, escrita en una Biblia, en un libro donde están toda la palabra de Dios. En ese tiempo la palabra de Dios se la daba a través de los profetas. Y le dice el profeta al rey, le dice, mañana a estas horas se acabará el hambre. Mañana a estas horas se venderá cebada, se venderá harina y todo eso por una monedita de plata. ¿Sabe lo que le dice la mano derecha del rey? No la mano derecha literalmente, el hombre que era la mano derecha del rey. ¿Sabe lo que le dice? Le dice, mira, Eliseo, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos y derrame la harina y derrame la cebada, ni aún así va a haber suficiente para toda esta gente que se está muriendo de hambre. Así que lo que tú dices es una mentira y yo no la creo. El rey también aceptó lo que decía este otro hombre. Y el profeta Eliseo le dijo, escúchame, le dijo, mañana a estas horas tú lo verás, pero nada de lo que verás comerás por tu forma de actuar. Hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros cosas porque no queremos aceptar lo que Dios nos dice o lo que Dios nos manda. La palabra que daba Eliseo era la palabra de Dios. Y a veces nosotros no la queremos aceptar, la palabra de Dios. Y mire lo que pasó. Vea, el campamento de los sirios estaba todo cerrado, bien cerrado. Y en ese campamento había plata, había oro,
había comida en abundancia, había trajes, habían armas, habían caballos, tenían de todo en el campamento de los sirios. Y al otro día, al anochecer, habían 4 leprosos. Y dice que estos 4 leprosos dijeron: vámonos al campamento de los sirios. Aquí nos vamos a morir de hambre. Si nos vamos al campamento de los sirios, de pronto nos matan, pero de igual manera nos morimos. Así que arriesguémonos y vamos a ver si podemos entrar, cogernos algo de comer. Y salieron esos 4 leprosos y fueron. Cuando llegaron al campamento de los sirios, se encontraron con una sorpresa. Mientras ellos iban caminando, ¿saben lo que había pasado? Mire, y esto es tremendo, porque dice que los sirios escucharon, dice que escucharon un sonido de caballos, que escucharon un sonido de trompetas, que escucharon sonido de un ejército grande y fuerte que venía contra ellos. Y los sirios dijeron: oh, ese es el ejército del pueblo de Israel, que se han unido con las otras naciones y vienen todos contra nosotros a matarnos. Vámonos de aquí, dice. Y se fueron dejando ropa, dejando plata, dejando oro, dejando toda la comida. Dice que aún en la calle se encontraban las cosas que ellos dejaban botados del pánico que les dio, porque oían el estruendo de los carros que venían contra ellos. Y dejaron vacío el campamento de los sirios. Cuando los leprosos llegaron, tremenda sorpresa, encontraron plata, encontraron oro, encontraron comida, encontraron arroz, harina, pan, agua, todo encontraron y empezaron a comer y viva la fiesta, decían ellos. Y luego, hermanos, pero mire, antes de avanzar, a mí me llama mucho la atención esto que Dios hizo con el pueblo de Samaria y con los sirios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno confía en Dios, o cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace, sin que nosotros tengamos que intervenir. Samaria necesitaba comer. Y mire cómo Dios hizo que ellos escuchen. Samaria no intervinió, Samaria no hizo nada. Dios peleó por ellos y venció a los sirios. Cuando los leprosos llegaron, se pusieron a comer, pero de ahí pensaron: no puede ser esto, nosotros solos no vamos a comer todo esto, vamos a avisarle al rey. Y se regresaron los leprosos y le avisaron al rey. ¿Sabe lo que el rey dijo? No, dice, esto no puede ser. Esto, ¿saben qué es? Es una emboscada de los asirios contra nosotros. Y el rey no quería mandar a nadie a ver las cosas. Pero los leprosos le seguían insistiendo y el rey mandó a una persona. Esa persona que fue vino con la nueva: sí, es verdad, no hay nadie de los sirios, todo eso es nuestro. El rey mandó a ver todas las provisiones y ese día en la puerta de Samaria se empezó a vender la harina, se empezó a vender la cebada y todo lo que había en el campamento de los sirios por una monedita de plata, que era lo más, como quien dice aquí, un centavo. ¿Quién no tenía un centavo? Corrían a comprar. Como la gente estaba con mucha hambre, el rey dijo: voy a poner en la puerta un supervisor, y el supervisor será el que era su mano derecha. Y el supervisor fue a supervisar la venta de la comida y veía cómo vendían lo que el profeta le había dicho: mañana a estas horas verás, pero no lo comerás. Era tanta la gente que venía a comprar que ese hombre lo tumbaron al piso, lo pisaron y murió atropellado de tanta gente que pasó por encima de él. Él vio el milagro de Dios, pero no pudo participar de eso, porque ese hombre y el rey no creyeron ni aceptaron la palabra de Dios. Amén, hermanos, y eso les pasa a la gente que no quiere aceptar la palabra del Señor.
Dios tiene bendiciones para nosotros, pero nosotros a veces no las recibimos porque no sabemos aceptar. Aceptamos solo una parte, aceptamos solo lo que nos conviene, aceptamos solo lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta, eso no lo aceptamos. Conocí una hermana que quería servir al Señor, pero quería servir al Señor junto con un marido que no era su marido, con un hombre que no era su esposo. Y esta hermana se ponía brava porque no la ponían a servir al Señor, porque no le daban oportunidad de servir al Señor. Pero ¿cómo le vamos a dar oportunidad de servir al Señor si ella tenía a su esposo y quería servirle con otro hombre? Y no servirle solamente, ella ya estaba viviendo con ese otro hombre. Entonces nosotros tenemos que aprender a aceptar la amonestación de la palabra de Dios. No aceptar solo lo que nos conviene, no aceptar solo lo que nos gusta, sino aceptar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, aun cuando hayan cosas que no nos gusten. Amén. Por ejemplo, jóvenes, la palabra del Señor dice que debemos obedecer en todo a nuestros padres. Ustedes son jóvenes que están bajo la autoridad de sus padres. Y mientras estén bajo la autoridad de sus padres, tienen que obedecer en todo a sus padres. Y cuando se casen, tienen que obedecer en todo a sus esposos. En tercer lugar, ¿qué otra cosa dice este versículo de Salmos capítulo 2, versículo 10? ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más encontramos allí que podemos aprender? Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén. ¿Cómo será eso? Servir a Jehová con temor y alegrarse con temblor. ¿Qué será? ¿Que tengo que estarme riendo y temblando? Esa es la idea. Servir a Jehová con temor. Esto significa servir al Señor con reverencia. Con reverencia. Toda nuestra adoración y nuestra conducta ha de comenzar por un santo temor de Dios. No debemos pensar que debemos o que vamos a servirle a Dios y a vivir una vida de pecado. Dice, servir a Jehová con temor. Todo lo que usted hace para Dios tiene que ser con un santo temor de Dios. Por ejemplo, si usted va a ir a evangelizar, viene a evangelizar, usted lo hace con temor de Dios. Evangeliza, pero usted vive en santidad. No es que evangeliza y vive como usted quiere. Evangeliza y obedece a Dios. Eso es servir con temor. Usted viene a cantar, usted viene a tocar, usted viene a danzar, o quizás sirve como ujier o como maestro de escuela dominical. Yo siempre les he dicho esto, hermanos, a Dios le interesa más de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos. Usted puede hacer 1.000.000 de cosas para Dios, pero la palabra del Señor dice que un día, en el juicio final, muchos le dirán, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Porque una cosa es hacer muchas cosas para Dios y otra cosa es vivir como a Dios le agrada. Y aquí habla de servir a Dios con temor. Eso significa servir a Dios, pero vivir como a Él le agrada. No hay coherencia, hermanos, en una persona que quiera servir a Dios y que no le obedece a Dios. Jóvenes, no hay coherencia en una persona que diga, yo voy a servir a Dios, pero no le voy a obedecer a mis padres. Ahí no hay una verdadera santidad. No hay una verdadera santidad. No hay santidad si uno dice, yo voy a servir a Dios, pero no perdono a mi hermano.
porque lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Muchas veces así hablamos. ¿Cómo puede ser posible eso? Si dice la Biblia que si no perdonamos a nuestro hermano, nuestro Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Entonces no puede, Dios no quiere que andemos así. Dios quiere que sirvamos, pero que le sirvamos con temor, o sea, en obediencia. No podemos servirle a Dios y andar en chismes y en cuentos. ¿Usted cree que eso va a servir? ¿De qué me vale que yo todo el día vaya a evangelizar y llego a mi casa a las 5 de la tarde y me pongo a hablar con el vecino mal de otra persona? De nada sirve, hermano. De nada sirve. ¿De qué le vale que usted ande cantando y enseñando cosas por el estilo y va a su casa y le da un golpe a su mujer? Un puñetazo. ¿De qué sirve? No sirve de nada ese servicio. Dios quiere que le sirvamos, pero con temor. Eso significa en obediencia. ¿Sabe lo que se convierte una persona que sirve y que no vive como a Dios le agrada? Se convierte en figuretti, porque solo quiere figurar. Y Dios no quiere figuretis, Dios quiere siervos verdaderos, cristianos de los buenos. Amén. Gloria a Dios. Y alegrarse, dice. Bueno, servir a Jehová con temor y alegrarse con temblor. O sea, Dios quiere que nosotros nos alegremos en Él, pero al alegrarnos en Él, no vamos a caer en el desenfreno, sino una alegría, un gozo, una paz, pero todo en santidad. Amén. Alegrarnos con temblor. Aparte, hay un versículo bíblico en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, si puede abrir sus Biblias, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Alegrémonos en el Señor, pero alegrémonos siempre con el temor de Dios en nuestros corazones. Sinónimos de alegría, porque aquí dice alegraos en el Señor. Sinónimos de alegría. A ver, gozo, muy bien, ¿qué más? Regocijo, ¿qué más? Reír, muy bien. Dice euforia, felicidad, optimismo, entusiasmo, júbilo. Todas esas cosas son sinónimos. Y en cuarto lugar vemos otra característica que Dios quiere ver en nosotros, es que nosotros honremos. ¿Qué más dice ese versículo? A ver. Honrad al Hijo. ¿A qué hijo se refiere? Aquí en esta palabra que dice honrar al Hijo, significa, según lo que estuvimos investigando, significa o quiere decir besar los pies. Honrar quiere decir dar reverencia, dar homenaje. El Nuevo Testamento dice que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, pero los que no se someten a Dios, los que no obedecen, hermano, escúcheme, el día del juicio también tendrán que doblar sus rodillas delante de Jesucristo. También, porque la palabra del Señor los dice, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún en el infierno, la gente que no ha querido rendirse a Dios, tendrá que rendirse a Dios, aún cuando ya no tengan esperanza. Pero toda rodilla se doblará. Ahora, la palabra del Señor nos dice ahora en este tiempo, honrad al Hijo, sométanse a Cristo, doblen sus rodillas a Él, humíllense delante de Él. Hermanos, el gesto de besar los pies de una persona, ese gesto es una forma reconocida de aceptación de autoridad y de humillación.
Eso es lo que aquí dice honrar al Hijo. Es un gesto físico que se convierte en una manera de honrar. Como recuerdan a aquella mujer que fue y besaba los pies de Jesús y los enjugaba con sus lágrimas, ¿verdad? Sí recuerdan esa historia. Esa es una manera de honrar. Ahora no lo tenemos a Jesús, no lo podemos ver, pero una manera de honrar, hermanos, es obedeciéndole, es sirviéndole, es adorándole de todo corazón y hacerlo bien. Cuando usted le va a servir a Dios, hágalo bien. ¿Qué significa bien? Bien significa que si dice a las 8 de la mañana, usted está cuarto para las 8 de la mañana. Algunos le citan a las 8 de la mañana y llegan a las 8 de la noche. Eso no es honrar, hermanos. Eso no es honrar. Nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor. Y si vamos a servirle, todo lo que vamos a hacer para Dios, hacerlo lo mejor. Sinónimos de honrar son venerar, adorar, respetar. Respetar. ¿Cuántos respetan a Dios? El respeto tiene que ver con hacer lo que a Él le agrada. Haga lo que a Dios le agrada. Honrar significa enaltecer, ensalzar, realzar. Y dice ese versículo que nosotros debemos hacer todo esto, porque de lo contrario, el Señor se va a irritar y podemos perecer en el camino. Lo que le pasó a ese hombre que murió atropellado. Dios no quería eso. Dios quería que ese hombre vea, Dios quería que ese hombre coma, Dios quería bendecirlo, sacarlo adelante, pero ese hombre desobedeció y por su desobediencia murió de esa manera. Hermanos, es necesario que recordemos estos consejos y que vivamos conforme a estos consejos. A ver si recordamos. ¿Cuál es el primero? Ser prudentes. El segundo, admitir amonestación. El tercero, servir a Jehová con temor y alegrarse con temblor. Y el cuarto, honrar a nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos esto que dice la palabra del Señor, la última parte del versículo dice: seréis bien aventurados. Él será nuestro refugio y protección. Podemos esperar, creer y encomendar nuestras vidas en sus manos y saber que en sus manos estamos seguros. Amén. Espero que toda esta palabra del Señor, hermanos, nosotros podamos guardarla y obedecerla. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.